El motivo de que haya hecho esta propuesta a título individual no es otro que el haber visto en la prensa que el Ayuntamiento destinaba un dinero, 3 millones de euros en concreto, para las iniciativas que pudiésemos tener las personas con ideas. Esta idea no es solo mía, es del barrio, diríamos. La calle Honduras es una calle que es muy importante, es una arteria muy importante por donde viene todo el flujo de vehículos, pero en los últimos tiempos no solo tenemos vehículos, también tenemos bicicletas, maletas. Nuestra comunidad en concreto es una comunidad con gente muy mayor, con sillas de ruedas, con niños que cruzan al colegio. Entonces, simplemente situaros entre la estación de autobuses nueva, que estamos encantados con ella, y la parada de tranvía y la parada de los autobuses a la altura del número 5 de la calle Honduras, ha llevado a que hay un estrechamiento porque la estación del tranvía así lo requería, y ese estrechamiento en una calle tan amplia como era la calle Honduras crea un colapso. Os puedo decir que hay incidentes diarios. Cada día que pasamos por allí o observamos o tomamos el sol, vemos que hay chicos que pasan en bicicleta y respetan, pero hay otros que pasan rapidísimamente. Y piensen en personas mayores con pocos reflejos que tienen que girar constantemente para pasar a peatones, porque el barrio de Gazalbide diríamos que cruza al barrio del Pilar, para los comercios, para la farmacia, para el centro médico, o sea, diríamos que es una calle muy dinámica. Entonces, yo profesionalmente, aunque ahora ya estoy prejubilado y dentro de poco jubilado, siempre he tenido que velar por la seguridad. Y quiero enfocar esto desde el punto de vista de la seguridad. La seguridad que ahora no existe y que no tenemos incidentes fuertes, pero que podemos tenerlos. Es lo que me ha llevado a proponer esta propuesta al Ayuntamiento, que parece ser que la han dotado con una cantidad importante, y no pedimos otra cosa que continuar con los bicicarriles que están tanto al norte como al sur. Llámese la avenida Gasteiz, tiene 2 carriles de bicicletas estupendos, por la calle San Viator también vienen, pero la calle Honduras, y ya me centro en lo que son las bicicletas, hay que canalizar ese flujo de bicicletas en la calle Honduras. Tenemos bicicarril por la parte derecha, por los números pares. Es cierto que es un bicicarril, pero es un bicicarril muy problemático, muy complicado. Les fuerza a girar hacia un lado y a otro. Y diríamos que la gente, los chicos con bicicleta y mayores, no pasan por ese carril o pasan muy poco. Es mucho más amplio y mucho más abierto la parte izquierda, la parte amplia que luego se estrecha a la altura de la estación del tranvía. Por lo tanto, esa anarquía que se está dando en la calle Honduras por el lado impar, queremos que se corrija. Hay normativas del Ayuntamiento que dice que las bicicletas no deben de ir por aquellas aceras que no tengan 3 metros de ancho. También dicen de que no se puede circular a más de 30 km/h por los bicicarriles. Y aquí, aun no siendo bicicarriles, resulta que sí circulan, incluso más rápidos. Te pasan que te mueven el aire. Entonces, lo que entiendo es que no solo es para la zona de la calle Honduras la necesidad de acometer esto. Por lo tanto, yo le he expresado a los responsables municipales la necesidad de evitar los conflictos pequeños, pero sobre todo que pueda haber un accidente más fuerte que será cuestión de tiempo si no actuamos. Por lo tanto, estamos dispuestos, los vecinos del barrio, a colaborar con el Ayuntamiento y buscar la vía mejor para encauzar el flujo de bicicletas y que las bicicletas tengan su espacio. Somos los primeros que queremos que Vitoria sea, como sabemos que es, una ciudad verde, sostenible, y que yo soy el primero que me gusta más andar que andar en bicicleta, y andar más en bicicleta que ir en autobuses, y sobre todo no muevo el coche si no es para salir hacia el exterior.
Por lo tanto, eso que me gusta para mí, me gustaría para todos. Pero ahora defiendo los intereses de la seguridad de todos los que transcurren por la calle Honduras. Y no son pocos los que salen de la estación, que van al Colegio San Bator, a Luis Dorao, o los que van a la estación, y no solo van andando, sino que llevan sus maletas. Todo ese flujo de gente lo vemos constantemente. A la salida del parking de las Torres de Gazalvide hemos visto ya más de 2 veces a chicos sentados encima del capó de los coches, porque es justa la salida. Por lo tanto, entiendo que es imperativo no solo para la calle Honduras, sino para todos los que transcurren por ella hacia la estación de autobuses o a otras zonas como Correos o el centro médico, que podamos tener un bicicarril que no es otra cosa que prolongar lo que ya existe desde el norte y el sur, para que los vecinos podamos discurrir paseando en bicicleta o en coche de una forma correcta por la calle Honduras. Nada más por mi parte, simplemente deciros que voy a hacer todo lo posible porque toda la gente que esté afectada pueda votar en mi propuesta. Aquí no somos muchos, pero también os pido el voto para que lo podáis hacer. La propuesta no es para la calle Honduras, es para la ciudad de Vitoria, y con un solo accidente que evitemos yo creo que es más que posible hacer esta operación, y creo que tampoco es muy cara. Muchísimas gracias por su atención y es lo que pretendo, que haya más seguridad en la calle Honduras.